Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes acá en CNN Chile. Independiente de quién salga electo presidente o presidenta de nuestro país a partir del próximo año, hay una cosa clara. Va a tener que gastar mucho menos. Obviamente me refiero al gasto fiscal, porque debido al enorme desembolso que hubo este año por la pandemia en cuanto al ingreso familiar de emergencia, bono clase media, ayuda para las pymes, etcétera, el gasto público del próximo año podría reducirse en más o menos 30%. Así de fuerte, y así es lo que estiman los analistas luego de conocer los parámetros más importantes para establecer el presupuesto del próximo año. El PIB tendencial, es decir, el crecimiento de nuestra economía en los próximos años, y también el precio del cobre de largo plazo. Incluso, esos dos parámetros subieron respecto a 2021. Aún así, el gasto público debe reducirse fuertemente para que no se sigan disparando los déficits y también la deuda pública. El 30 de septiembre, el gobierno debe ingresar al Congreso la ley de presupuesto para el próximo año. Uno con nueva administración, con menos ahorro y que necesariamente deberá enfrentar un menor gasto público. Por lo tanto, si tenemos un menor crecimiento económico futuro, entonces también la proyección de recaudación es menor y eso significa que el presupuesto de gasto también hay que ajustarlo. El Comité de Expertos del PIB Tendencial publicó sus proyecciones para 2022 y fijó el crecimiento en 2,6% para los próximos años. Esto es casi un punto más que lo proyectado para el presupuesto en ejercicio y considera un escenario en el que tanto la inversión como la fuerza de trabajo funcionen en condiciones normales. Yo lo miraría con mesura. No es un número negativo ni es cero. O sea, todavía la economía chilena tiene resiliencia. De hecho, si uno lo mira en el globo también de los recursos que necesitamos, todavía Chile tiene grado de inversión. No hay que olvidar que un punto de PIB son algo así como 3.000 millones de dólares. El aumento del gasto público en Chile fue bastante más que eso. Tanto la proyección del PIB tendencial como la del precio del cobre de largo plazo vieron un alza, pero eso no implica necesariamente que se pueda aumentar el gasto público. Al contrario, los expertos recomiendan rebajarlo debido a la fuerte expansión de la política fiscal de 2021. El Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central han hablado de la necesidad de una normalización de la política fiscal y eso implica un recorte importante del gasto público. Se habla incluso entre un 20 y un 25%. Pasaríamos de un gasto que está representando cerca de 95.000 millones de dólares, un poco menos que eso, a 70.000 millones de dólares. El punto entonces es cuánto se reduce. Transversalmente se ha sugerido al Ejecutivo que las ayudas fiscales estén focalizadas en la creación de empleo y en los incentivos a la contratación. Pero para eso, el acuerdo también requiere de un consenso político. Es que lo que pasa es que si no vamos a tener los problemas que no quiere la sociedad. Porque no solo vamos a tener problemas con el empleo de calidad en esas condiciones, sino que vamos a tener problemas con el impuesto a inflación. En cuanto al cobre, la proyección de largo plazo se ubicó en $3,31 la libra, algo más bajo que lo estimado en el último informe de finanzas públicas. Aún así, los números siguen siendo favorables. Hay años excepcionales donde tenemos más recaudación a propósito de un alza en el precio del cobre y ojalá eso se use en gastos excepcionales como es este caso, o se ahorre. Solo como dato, el presupuesto de 2021 fue de 73.000 millones de dólares y tuvo un aumento de 9,5% respecto al año anterior. Para 2022, sí o sí, será un erario mucho menor. Seguimos hablando de cobre, les vamos a mostrar las nuevas proyecciones que hizo la Comisión Chilena del Metal y estos son los promedios que hay tanto para este año como para el próximo. Si en mayo Cochilco esperaba que el precio promedio del cobre fuera $4.30 la libra, redujo esa estimación para este año, $4.20 la libra. No es mucho, pero responde también a que el cobre ha ido bajando de precio respecto a cómo estaba, por ejemplo, marzo, mayo, que fue el pic y que estuvo casi cerca de los $5 la libra. Bueno, ¿qué es lo que se espera para 2022? Si en mayo se esperaba que el promedio fuera con $3.95, ahí no hubo cambios. Sigue siendo la misma estimación para el próximo año. Reitero, la importancia del cobre es importante para el presupuesto público porque se generan ingresos a través de Cochilco y también a través de lo que paga la minería por el impuesto específico.
Dejamos de hablar de cobre y ahora hablamos de cuarto retiro de fondos, porque nuevamente el gobierno está en su intención de que se rechace, lo han dicho en todos los tonos. Y el que hoy utilizó un tono muy peculiar fue el ministro de Economía. Veámoslo. Un cuarto retiro del 10% significa inflación. Inflación significa alza de precios. Alzas de precios significan una dificultad, sobre todo para las personas más pobres, para poder acceder a un montón de productos que necesitan. Por lo tanto, es malo. Y pongámosle los colgajos que sean. Pero igual la ley termina siendo muy perjudicial, sobre todo para los más pobres. Hay un viejo dicho que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Este cuarto retiro es malo independiente de los colgajos que le pongamos. Hablamos de otro tema que también tiene que ver con la inflación. Según un estudio de Enlace Inmobiliario, en julio y agosto cayeron las solicitudes de preaprobación de créditos hipotecarios. En conversación en Agenda Económica AM, conocimos las razones que, aparte de la inflación, influyen en ese fenómeno. La inflación es la que produce la gran tendencia hacia la baja, porque en la medida que hay más inflación, el Banco Central se ha visto obligado a subir la tasa y eso repercute en las tasas de los bancos, que tienen que subirla. Venimos en una elección presidencial, está el tema de la constituyente, hay que ver cómo se desarrolla. Está el tema de el coronavirus, la nueva cepa, la crisis social, ¿qué va a pasar con eso? El retiro del 10% o el potencial retiro de todo. Eso sería una bomba, porque se generaría un recalentamiento muy potente de la economía que va a hacer que la inflación siga subiendo. Y cuando sube la UF, todos somos más pobres. Por ejemplo, el dividendo se paga en UF y los sueldos no se pagan en UF, lamentablemente. Por lo tanto, es una variable a considerar. Revisemos más sobre este fenómeno. Así ha sido la evolución de los créditos hipotecarios. Estas son las tasas promedio mensuales, según lo informado por el Banco Central. En enero, ¿cuál fue el promedio de las tasas de los créditos hipotecarios? 2,34%, y que se mantuvo así igual en febrero. Bajó levemente en marzo, pero de ahí en más empezaron a subir. 2,36% en abril, 2,40% en mayo, 2,51% en junio, 2,81% en julio y llegamos a agosto, el último mes con información disponible, 3,10% la tasa promedio de los créditos hipotecarios. Algunos pueden subir mucho más que eso. Todavía hay algunos que pueden ser más bajos, pero el hecho es que en apenas 7 meses se pasó de un promedio de 2,34 a uno de 3,10%. Siguen siendo tasas bajas, es verdad. Pero lo que siempre hay que mirar acá es la tendencia. Y la tendencia es alcista en las tasas de interés. Y esto se ve reflejado. Cerramos este segmento de Agenda Económica y al regreso volvemos a nuestra sección Cómo invertir mi dinero. Y lo analizamos en cómo hacerlo en este escenario de alta inflación. Ya volvemos. Sabemos que la inflación es el tema de moda en la economía nacional y lo va a seguir siendo en los próximos meses. Por eso hay que saber bien cómo invertir mi dinero en este escenario. Lo analizamos junto a Francisco Randonea, que es socio de Soy Focus, a quien vemos en pantalla. Francisco, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Francisco. Me parece que la última vez que nosotros hablamos, hace algunos meses, ya empezamos a advertir que la inflación iba a ser el escenario que iba a predominar. Lo está haciendo ahora. ¿Tú también crees que la inflación va a seguir acompañándonos por los próximos meses, incluso hasta el próximo año? Sí, cuando hablamos un par de semanas, la inflación era el tema, pero era el tema que estaba en las partes más económicas. Yo creo que la inflación llegó a los WhatsApp de las personas. O sea, llegó a ser algo mucho más masivo, especialmente después del alza de tasas del central. Yo creo que eso vendió harta y eso es lo que cambió. O sea, es una conversación que uno tiene de manera más frecuente que lo que tiene normalmente. Y yo creo que sí nos va a acompañar. La inflación es bien maldita en algunas cosas. La inflación genera inflación y de acuerdo a lo que dijo el central, que el informe de política monetaria lo detalla bien, es probable que el pic de inflación todavía no lo hayamos visto. Hoy día la inflación se espera que llegue a fines de año a ser un poco bajo el 6% y tengamos inflaciones altas probablemente hasta la primera mitad del año 22.
Y si tú mencionas que si antes la inflación era un tema más acá en este programa, entre los economistas, para informes, y ahora es mucho más dentro de las conversaciones ciudadanas, ¿también lo han notado ustedes en Soy Focus respecto a las preguntas de sus clientes sobre cómo enfrentar esta inflación a través de mejores decisiones para invertir? Sí, sí, o sea, yo creo que, a ver, hay dos grandes preguntas, el tema del dólar y el tema de la inflación. Sí, o sea, yo creo que en los últimos 2 años casi no habíamos recibido preguntas, en el último mes ha sido bastante, y yo creo que el problema es que estas noticias generan mucha ansiedad. Estos temas que son bien técnicos generan mucha ansiedad de yo cómo me puedo proteger, cómo me puedo mover muy rápido, y lo hemos visto bastante. O sea, ha sido probablemente el tema más relevante que hemos tenido en el último mes en preguntas de clientes. Bajemos entonces el nivel de ansiedad de las personas. Las recomendaciones que ustedes entregan en un escenario de inflación, ¿cuáles son principalmente? A ver, yo creo que, y esto también lo hemos hablado otras veces, primero una persona que está ahorrando por una meta larga, una persona que está ahorrando para tener plata para su jubilación o que quiere un proyecto de muchos años, este tema no debiera cambiar mucho lo que está haciendo. Esa persona debiera estar en una inversión arriesgada, debiera estar en dólares y no debiera preocuparse mucho. O sea, nosotros tenemos gente, por ejemplo, que tiene ahorros para la jubilación y nos pregunta, en realidad, corto plazo. Lo que debería preocuparse más es aquel que tiene un gasto relacionado en pesos en el corto plazo. El problema que hay es que para personas más normales, con ingresos relativamente promedio, existen pocas herramientas. Existe mucha gente, por ejemplo, que te recomienda no mete en depósito nuevo. El problema es que no existen muchos depósitos nuevos. Generalmente lo ofrecen bancos los depósitos de nuevo, ¿no? Y tampoco son muy masivos. Y hoy día, en la mañana, de hecho, por otro tema estaba viendo, hay pocos bancos que le ofrecen las tasas están o cero o negativas. Gente que uno llegue y pueda comprar en UF, gente de alto patrimonio probablemente sí tener. Los plazos son más largos. En general, los depósitos en UF son sobre 90 días, hoy día hay 180 días sobre un año. O sea, al final del día, estas ocasiones sirven para dos cosas. Uno, para entender que la plata en el banco se está oxidando. Cuando se oxidaba al 3% al año no era tan grave, ahora que se oxida al doble, uno está perdiendo harto poder adquisitivo. Y esto no solo pasa en Chile, pasa en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay $1 billón, que es lo que los gringos le llaman un trillion, en plata posada en cuentas corrientes. Y eso porque hay mucha gente que prefiere tenerla ahí porque es más seguro, y es como tenerla abajo del colchón, pero tenerla en un banco. Pero esa seguridad tiene un costo. Ya antes el costo en Chile era un 3%, hoy día el costo es un 6%, puede llegar a ser más. Uno ve la plata de los retiros, hay mucha plata de los retiros posada en cuentas corrientes, hay que trabajar en esa plata. Al final del día no es que uno no esté perdiendo plata, es más invisible la forma que pierde plata. Hay que repasar eso. Muy clara la primera indicación. No hay que ponerse a buscar como loco instrumentos en UF porque hay poco y entrar ahí es caro. Entonces hay que ver otras opciones. O sea, la primera recomendación es invertir y no dejarla, como tú mismo dijiste, que se oxide en las cuentas corrientes, que si bien no baja en la cantidad nominal en pesos, el poder adquisitivo real sí está bajando. Sí, y lo otro, acá hay que ser súper responsable con los plazos. O sea, si alguien quiere algo para largo plazo, no lo meta en cosas de corto plazo. Va a perder plata independiente si la inflación es 2, 3 o 18. Va a perder plata en todos los escenarios. Y hay que tenerlo con los instrumentos que uno tenga disponibles. Los instrumentos más disponibles para la gente, por ejemplo, para corto plazo, es meterse en fondos mutuos de corto plazo o en algunas personas para metas muy cortas en los depósitos. En los depósitos a plazo, pero yo creo que es mucho más relevante ser bien ordenado y entender para qué necesitas dinero que estar haciendo un juego que en general no va a funcionar. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el Banco Central aumentó la tasa, al día siguiente todo el mundo financiero se ajustó a ese escenario. Entonces, ya ha pasado un par de semanas y está todo metido en precios. Las tasas en pesos tienen incluido ese tema de la inflación, las tasas nuevas. Entonces, más que seguir la ola y seguir la tarde, hagamos un ejercicio que es mucho menos entretenido, pero que es mucho más rentable. Que es, hagamos el acto de constricción de dónde tengo la plata y
que la tenga en paquetes que están relacionados con su riesgo. Y la fórmula es súper fácil. Más tiempo para usar la plata, más riesgo puedo tomar. Más tiempo para usar la plata, también mayor rentabilidad posible, porque nada está asegurado, sino que mayor rentabilidad posible. Cualquier mercado, no sé, periodo sobre 20 años, 30 años, hay muy pocos escenarios que uno pierda plata. Muy pocos escenarios que uno pierda plata. Y el tema de la inflación, cuando uno invierte, por ejemplo, en portafolios globales que están dolarizados, es una protección directa a la inflación. El tipo de cambio se debiera mover al menos como la inflación. Y estos temas a largo plazo no debieran ser gran tema. Entonces, es mucho mejor ser ordenado. Y esa es la primera pregunta que todos nos tenemos que hacer. No es dónde está la inflación, dónde está el dólar. Es por qué estoy ahorrando. Si estoy ahorrando para un fondo de emergencia, lo tengo que tener en depósito de corto plazo y el que tenga más barato. Si estoy ahorrando para mi jubilación y me quedan 20 años para jubilar, tengo tiempo para hacer arriesgados. Eso se va a recuperar. Establecer objetivos y de ahí ver dónde. Lo primero es saber para qué la quiero y para cuándo la quiero. Sí, pero nosotros nos encanta hacerlo al revés. O sea, nos encanta como manejar el auto mirando el espejo retrovisor y tomar decisiones de ese estilo. Y en general es mala forma. Y todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho hartas veces en mi vida. Entonces, no es un ejercicio fácil. Es mucho más difícil ver bien para qué necesito la plata que achuntarle a dónde va el dólar, la UEF o el yen. Y Francisco, tú mencionaste estar invertido en dólares. Si por ejemplo le ofrecen un fondo mutuo, esa es la primera premisa, que en lo que esté invertido sea por ejemplo un índice que replica activos pero que esté invertido en dólares. Yo creo que una persona que quiere invertir en periodos largos, que como ejemplo típico es la jubilación, eso debería ser una cartera dolarizada. Y esto no tiene que ver con visiones que uno tenga con Chile. Hay gente que tiene visiones negativas, positivas, qué sé yo. Tiene que ver con que esas inversiones de largo plazo muchas veces son cosas que se mueven con el dólar. El costo de la vida en el mundo en general tiene una relación con el dólar y son carteras más diversificadas. Cuando uno invierte, por ejemplo, en Estados Unidos, uno está invirtiendo en 3.000 empresas. Cuando uno invierte en el IPSA, uno está invirtiendo en 30 empresas y de súper pocos sectores. Eso es fundamental. Eso se va a recuperar. Uno mira a Estados Unidos, por ejemplo, en los 80. La bolsa eran puras empresas que ya están medio muertas. Telecomunicaciones, energía. Y hoy día aparecieron las .com y eso te permite estar en un mercado tan grande. Empiezan a aparecer nuevas alternativas que reemplazan a las malas y uno no se queda pegado en un lado, y esa es la verdadera diversificación. Entonces vamos sumando factores, invertir en dólares y principalmente afuera, como siempre se suele recomendar, miremos Estados Unidos. Sí. Más o menos como poco más de la mitad, como el 60% de Estados Unidos. Y yo creo que una cartera debería tener al menos 60, 70% de Estados Unidos. Y después el resto, principalmente en mercados desarrollados en Europa y en Asia. Y el tipo de activos, me imagino que lo que puedes recomendar es renta variable, porque la renta fija, que son los bonos principalmente, sufren cuando suben las tasas de interés. O sea, pero cuando una persona para metas largas sí debería estar en renta fija, en renta variable, perdón. Una persona que tiene metas cortas hablamos de menos de un año, eso debería estar en renta fija muy de corto plazo, que no va a sufrir tanto. Que no, o sea, claro, porque si le necesita para un año más, la meta de renta fija principalmente para que no pierda y solamente se ajuste un poquitito a la inflación, pero no piense en ganancias grandes. Eso es renta variable y a mayor cantidad de plazo. Así es. Sí. Y en el medio, claro, que tiene una meta de mediano plazo, tiene que hacer una combinación entre los dos. Oye, Francisco, tú mencionaste la gran liquidez que tienen las personas, lo hemos comentado también acá, cómo ha subido el saldo en cuentas corrientes, en cuentas vistas hace un año atrás. ¿Tú también has visto en Soy Focus más liquidez y que la gente esté invirtiendo más en las diferentes opciones que ustedes tienen? Sí, o sea, lo que hemos visto es que a partir del inicio de la pandemia, digamos, en marzo del año 20, el tema del ahorro afectó a mucha gente, pero mucha gente se dio cuenta que este tipo de escenario los pillaba como sin colchón. Los pillaba y empezó a haber una
hay mucha mayor preocupación sobre el tema del ahorro. Esto está súper en línea con lo que ha pasado afuera. Esto uno lo ve en Inglaterra, lo ve en Alemania, lo ve en Estados Unidos. La gente se preocupó más del tema de la plata. Y después, con el tema de los retiros, lo que no ha pasado harto es que, por ejemplo, nuestras metas de jubilación han explotado. Y no son solo retiros. Hay gente que está haciendo mucho aporte mensual de jubilación. O sea, a nosotros nos explotó el mundo más del APB a partir de las discusiones de los retiros, porque yo creo que hay una realidad que, independiente del sistema que como sociedad decidamos tener, mucha gente va a tener que ahorrar de su parte para poder lograr la pensión que ellos quieren. Y esa realización también se ha ido como convirtiendo en una preocupación más ciudadana, fuera del ambiente más político, de corto plazo. Pero eso tú lo crees porque la gente entendió que tiene que autofinanciarse para tener una buena pensión, o porque creen que definitivamente las AFP van a terminar convirtiéndose en otra cosa respecto a lo que son ahora y que por eso están aumentando externamente en APB aparte? Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Yo creo que esta gente tiene harto temor, pero también uno ve la realidad de las propuestas, por ejemplo, y casi ninguna propuesta mucha gente va a obtener la pensión que ellos quieren. Nosotros tenemos muchos casos de personas que han hecho sus simulaciones, por ejemplo, y que ven que la pensión que están obteniendo bajo este sistema no es lo que ellos quieren, y miran las propuestas políticas y no es lo que ellos quieren. Y esto no es un tema, también nuevamente, no de Chile. En el mundo, el ahorro previsional voluntario, porque al final los sistemas no aguantan el poder darle las pensiones que muchas personas quieren que quieran tener. Francisco Randonea, socio de Soy Focus. Como siempre, muchas gracias por conversar con Agenda Económica y por darnos estos tips de inversión. Que estén muy bien. Adiós. ¿Cómo invertir mi dinero? Una sección que habíamos dejado un poco de lado acá en Agenda Económica. La vamos a retomar porque el escenario así lo amerita. Terminamos de esta forma Agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.